tal cual lo veníamos anunciando, ya está con nosotros la ex directora, es directora por edad. Claro. No es que esté vieja, además está muy linda, Adriana. Muchas gracias, pero un gusto. Voy a venir todos los días. Estás joven, estás muy bien, pero te jubilaste, sos ex directora de escuela. Y la idea que tenemos acá en El Dedo en la Llaga es armar un micro semanal alrededor de un tema que tanto preocupa en Argentina, como es el tema de la educación, que me da la impresión que excede lo de paritarias, excede lo salarial, que lo salarial es una parte importante, pero una parte al fin, y que los argentinos no debemos, como se suele decir, otra discusión, debemos replantearnos muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay datos que son realmente muy, pero muy peligrosos. Cada vez más pibes van dejando la escuela pública y cada vez más pibes se van incorporando a la escuela privada. Y yo creo que eso es un riesgo, y Argentina está en zona de riesgo en este tema, ¿no? Así que si a vos te parece bien, estás invitada todos los días martes a esta hora a traer el tema que a vos te parezca que tenga relación con la educación, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es muy hermoso este estudio. Bueno, después tiene una cosa que un pro y una contra, porque la radio tiene eso de que ahora aparecen imágenes y uno se imaginaba las caras. Despertaba la imaginación, o sea que yo por ahí podría no prender la parte donde se ven las caras. ¿Viste la época de la radio El León de Francia? Todas esas historias de que la gente fantaseaba mucho. A mí me gustaba más aquella radio. De todos modos está muy interesante esto de una radio con mucho avance, se la ve. No, está claro que es una radio con mucho avance, pero aquella radio tenía algo... Una magia, ¿no? Ese no sé qué, que uno se imaginaba a la locutora, Claro, las chicas se imaginaban al locutor. Claro, porque la radio es un medio que permite eso, despertarla. Primero, permite independizarse de estar sentado mirándola. O sea que uno camina, hace, va bien y va imaginando las caras, imaginando lo que está detrás, ¿no? Y es un medio muy creíble. ¿Ah, sí? Es mucho más creíble inclusive que la televisión. Ah, ajá. Es muy, muy creíble. Bueno, de todos modos está muy bueno esto, porque después la gente puede verlo en diferido. Si se lo pierde, no importa, porque total lo puede enganchar, es un tema interesante. No queda, es como que es un trabajo que es para ahora y es para después, ¿no? En la década del 90, en un momento de agitación de las masas, Miguel Franchi tenía un programa en una radio, sí. Estaba después del Dedo en la Llaga, y un día anuncia que se habían tirado en las quebradas de Saadillo hordas de jóvenes rosarinos dispuestos a invadir Villa Gobernador Galvez. Y vos sabés que llegaban llamados a la radio a ver si... Pero mirá, Miguel Franchi, todo el mundo sabía, el entrañable Miguel, con aquel entrañable personaje de Germinal Terráqueo, pero la gente estaba preocupada porque no sabía si hablaba en joda o hablaba en serio, ¿no? Claro, y Germinal Terráqueo acompañó mucho a la docencia, porque ha estado siempre muchas cosas de los docentes rosarinos. O sea que es un personaje muy conocido dentro de la docencia rosarina. Sí, y un gran amigo y un muy buen tipo, a quien le mando, si por ahí nos está escuchando, un fuerte abrazo. ¿Aceptado el convite entonces? Aceptado el convite. En realidad ya hay un tema que me parece muy importante, lo que vos decís, Oscar, que es qué tema la educación. Nos interesa hablar de educación, porque en general, estoy hablando no de la gente, sino de los medios, de los funcionarios. De la educación se habla en marzo, en febrero, en marzo, cuando se corre el riesgo de que si empiezan o no empiezan las clases. Y en realidad el tema de la educación efectivamente debe preocupar hasta del primero al último de los argentinos, porque, bueno, particularmente hoy es 4 de abril 2017, a 10 años del asesinato de Carlos Fuentealba.
que me parece que es muy bueno recordarlo y recordar algunas cosas de él. Carlos Fuentealba fue docente y activista sindical, que fue asesinado a quemarropa por la espalda por un policía de la provincia de Neuquén, de Sovich. En realidad, Fuentealba se había recibido en el 2005, tenía 38 años cuando comenzó a trabajar como profesor de química en el Centro Provincial de Enseñanza Media, número 69, en uno de los barrios más pobres del oeste de Neuquén. Fue elegido como delegado sindical por sus compañeros en el gremio ATEM, que es el gremio que nuclea a los trabajadores provinciales de Neuquén, y en 2006 recibió el premio del Rey del Colegio como mejor profesor. Esa distinción fue otorgada por los estudiantes. Con esto estamos diciendo ya mucho de Carlos Fuentealba y estamos diciendo mucho de una corriente docente en Argentina que pelea más allá de lo salarial, que pelea más allá de su trabajo individual, que va peleando por una idea de compromiso con el pueblo y con la patria. Ese fue el ejemplo de Carlos Fuentealba. El día en que murió Fuentealba tenía 40 años y 2 hijas, una de 14 y una de 10. De allí comenzó este lema que quedó para siempre: las tizas no se manchan con sangre. Incluso hay algún tema musical, después se han hecho varias canciones en honor a él, y en él creo que nos homenajean a todos los docentes argentinos comprometidos, ¿no? En aquel momento había varias provincias en lucha, varias, y nos costó mucho por muchos años nacionalizar las luchas docentes. Por eso, bienvenido este año que hemos logrado con tanta fortaleza los paros de CETERA y que se han nacionalizado, porque en aquel momento yo recuerdo que había varios reclamos dispersos de provincias y era bastante difícil confluir en un paro nacional, ¿no? Neuquén era cabeza. Sí. Neuquén tuvo historia de muchas oportunidades de ser cabeza. Bueno, ese día, el día del asesinato de Carlos, se sabe que la policía provincial recibió la orden del gobernador Sovich de impedir que los manifestantes cortaran la ruta para garantizar el libre tránsito. También se dice que lo ha dicho Sandra Rodríguez, su compañera la compañera de Carlos Fuentealba. En algún momento nosotros fuimos a los encuentros nacionales de mujeres que se hizo en Neuquén hace algunos años, y un conjunto de mujeres neuquinas muy valientes dieron una charla, entre ellas estaba Sandra Rodríguez. Ellos estaban, porque había 2 causas, la causa Fuentealba 1, que es por la cual condenan a Poblete, que es quien dispara y que le causa fue condenado a prisión perpetua. Fue condenado a prisión perpetua. Y después lo que quedaba pendiente era el tema de los responsables políticos. En aquel momento sé que Sandra comenta algo así de los jefes policiales, como que se sabía desde la noche anterior que Sovich había decidido que se terminaba el conflicto docente al día siguiente, lo cual no fue así, porque después hubo los docentes neuquinos estuvieron como 50 días de huelga, ¿no? Sí, y hubo un paro nacional. Hubo un paro nacional, manifestaciones. De hecho, hoy AMSAFE Rosario convoca a las 18 horas a un homenaje en la Plaza Montenegro. Y bueno, están todos invitados porque para nosotros es una cita de honor y nos renueva la fuerza porque nos vuelve a encontrar en conflicto. Lo publicamos en la página recién de la radio. Bárbaro. Entonces esperamos que alguno de ustedes pueda ir a acompañarnos. Digo porque Carlos Fuentealba en aquel momento, a pesar de él tuvo varios trabajos, ¿no? Era albañil, ¿no? Sí, entre otras cosas fue albañil, pero además él no estaba de acuerdo con el lugar que se había elegido para el corte, porque parece que él lo consideraba peligroso. Pero como fue decisión de ir a ese lugar, respetó la decisión de las mayorías, de la decisión de la resolución de asamblea. En realidad creo que a lo que nos remite es a este tema de la educación pública, ¿no? Porque muchas veces uno escucha
cuestiones y irritan mucho porque nos dejan a los docentes por fuera, aparentemente por fuera de la gente. Los docentes somos los padres de la escuela pública. Los docentes somos padres, tíos, abuelos de los niños de la escuela pública. Por lo tanto, este tema de que dejamos y le causamos el problema, digo desde un nivel funcionario, ¿no? Porque yo he sido maestra de escuela, diríamos, pobre en el sentido material, porque la verdad que lo que nos dan a los docentes, las escuelas donde van los sectores más populares, es de una sabiduría profundísima. Siempre he sido, y en realidad no tenemos una actitud de los padres antagónica con los conflictos nuestros. En general nos han apoyado. En general nosotros los invitamos y protagonizan en la medida de lo posible, ¿no? Entonces uno escucha... Vos decís que esta feroz campaña que se da fundamentalmente, que la da Lichte acá, pero se da fundamentalmente en Buenos Aires, es exagerada, es una forma de presión. Es una gran forma de presión. Es una gran forma de presión que genera la división desde arriba hacia abajo. No creo que sea una división que, digo, bueno, naturalmente, en realidad es socialmente, porque nada es natural, pero no es una división que naturalmente uno encuentre, porque en realidad los padres sufren los problemas, los problemas que sufrimos los trabajadores. Si uno tenía la oportunidad de ir a la marcha docente que se hicieron en Buenos Aires, donde estaba la docencia de todo el país, uno a la vista veía un sector empobrecido. Lo veías. Vos ves un sector empobrecido. Entonces, este tema de no darle lugar a la educación, estos temas tan remanidos de las 4 horas, de los 3 meses de vacaciones, de Vidal, por ejemplo, las declaraciones de Vidal, hay que... El ausentismo. El ausentismo, yo le tengo que garantizar a los padres y a los niños. ¿Qué más queremos nosotros que garantizar la educación? O el tema de caer en la escuela pública, que un presidente de una patria como la nuestra diga, el que tiene la mala suerte, digamos, de caer en la escuela pública, cuando en realidad la escuela pública para nosotros es orgullo. La escuela pública hay que defenderla, porque en defender la escuela pública estamos defendiendo la patria nuestra, estamos defendiendo al pueblo, estamos defendiendo algo que todavía no logramos. ¿Por qué? Ahora, Adriana, en eso también hay muchísima hipocresía, ¿no? Porque muchos de los que hablan en los términos que yo comparto, que lo estás haciendo, mandan a los pibes a la escuela privada. Yo el otro día, por ejemplo, lo vi al ex ministro Filmus en un programa de televisión donde tuvo que reconocer que manda a los chicos a la escuela privada. Así es. El otro día, ayer o antes de ayer, no sé si ustedes lo vieron, ¿cómo se llama este actor que era muy kirchnerista? ¿Pablo Echarri? Pablo Echarri manda a los chicos a la escuela privada. Y entonces van y hablan la escuela pública y después no predican, claro, con el ejemplo, ¿no? Ni hablar de algunos... bueno, estaba circulando una información esta de que la hija de Macri va al jardín de infantes que paga 8.900 pesos mensuales. Un jardín privado. Sí, él se educó en el Neumann. Claro, entonces, ¿desde qué lugares se producen las descalificaciones? Entonces, escuelas ricas para ricos, escuelas pobres para pobres. Y en realidad, claro, si uno se pone a pensar, ¿qué estamos formando? Porque cuando se critica al sector docente, hay varias cosas a tener en cuenta. Yo creo que no se puede dejar de entender esta descalificación del trabajo docente si no se entiende que es un gremio mayoritariamente de mujeres, muy asociado al tema de las cuidadoras. Y la escuela no es un depósito de niños. La escuela debe garantizar una educación científica, democrática, donde el conocimiento sea objetivo. En realidad se condena a los maestros al doble turno, con lo cual uno sabe, muchas veces las mamás, por ejemplo, en las escuelas como las que yo trabajaba, te lo dicen. Salen a una salida con vos que vos las invitás y te dicen, ay señorita, yo no entiendo cómo ustedes pueden con tantos chicos. Se admiran porque realmente es un trabajo de atender muchísimas variables. Perdóname, Adriana, ¿cómo es ese tema del doble turno? Y el tema del doble turno es o sea, una escuela un día o hay escuelas que tienen doble turno. No. Todas
todas las escuelas tienen doble turno. En general funcionan de mañana y de tarde, con los grados, depende cómo estén ordenados. Algunos tienen primer ciclo a la mañana. No, pero yo fui a la escuela y fui 4 horas. Bueno, pero a la tarde había otros chicos que iban en el otro turno. Eso es doble turno. Claro, doble turno es, yo trabajo a la mañana y a la tarde trabajo en otro grado. Y a la tarde trabajo en otro grado. Y algunos también en la nocturna. O tienen horas de profesores. ¿Por qué se produce esto? No porque la gente tenga una ambición económica que le permita enriquecerse, sino porque no alcanza. Sencillamente no alcanza. Michetti hace declaraciones, la verdad que también lamentables, porque parece que se quedaron en una Argentina que no es esta, donde dice que está claro que el sueldo, vuelve a decir que el sueldo docente es un sueldo complementario. Y Michetti desconoce absolutamente que es un gremio mayoritariamente de mujeres, con gran cantidad de mujeres, miles y miles, sostén de familia, porque en un proceso se han quedado solas, o se han quedado sus maridos sin trabajo, o una serie de cosas. Entonces, creo que estamos hablando de un pasado lamentable, los comentarios. Y después, bueno, en la provincia, que aparentemente en la provincia se embellecen con los dichos de Vidal, lo cual no quiere decir que esto sea así. O sea, que ofrezcan el 25, que no es el 25, no quiere, en relación al 18 de Vidal, no quiere decir que sea una propuesta aceptable. Primero porque no es el 25, después porque podríamos decir hubo el 40% de inflación el año pasado. Cuando cobramos ya perdimos todo. Claro, Adriana se está refiriendo a la propuesta, la última propuesta que se rumorea, porque todavía no es oficial, que haría el gobierno, de un techo del 25 y de mejorar un poco, acortar los tiempos de conformación de ese 25. Aparentemente el gobierno hoy plantea que va a ser el gobierno provincial. Pero vos, ¿por qué decís no es el 25? Porque en los cálculos, si ustedes hacen la cuenta, y está circulando un videito donde lo explican bastante bien los sindicatos, el aumento que ofrecieron va entre un 19 y algo y un 22 y algo. Es algo así, porque hay unos cálculos, siempre son engañosos estos cálculos. En realidad se calcula un sueldo inicial sin el FONIT, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y para llegar al 25 se incluye al FONIT, por lo tanto da un desfasaje, pero los números no dan el 25. De todos modos, lo que ofrece es la misma masa en dinero, distribuida de distintos modos. Pero el problema no es, porque a mí lo que me parece que falta explicar es, porque si no parece que los docentes estamos queriendo sacar algo de donde no hay. Nosotros vivimos en una provincia tremendamente rica, donde la riqueza se va para otro lado, en un país tremendamente rico. Y tenemos en Rosario 150 villas hay más o menos 150 villas miserias. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de los alumnos, de los padres de los alumnos y de los docentes? Acá lo que hay que replantearse es que efectivamente la riqueza no ha sido distribuida, pero no seamos, o sea, digamos la verdad de los hechos. Las grandes cerealeras no pagan impuestos. Uno ve el río Paraná, qué hermoso, te sentás al lado del río a mirar pasar los barquitos y ya uno no tiene la visión romántica que tenía cuando no entendía demasiado, y sabés que por ahí se va la riqueza de Argentina. Entonces, el tema es para dónde vamos. Y después que el maestro tiene que ser alguien que pueda acompañar, que pueda formarse. Cuando se habla de las 4 horas de trabajo, estamos hablando de un trabajo, si yo pienso que un maestro solo trabaja, primero que no son 4, ¿no? Pero si estoy pensando que solo lo cumple en su turno, estamos hablando de un trabajo improvisado. Ni hablar si un maestro trabaja 2 o 3 turnos para poder subsistir y mantener a sus hijos. Es un trabajo que debería ser altamente valorado y calificado, porque además es el trabajo que debería llevar las conciencias de los alumnos de la patria a entender cuál es la realidad en que vivimos, de verdad. Salir de lo individual a lo colectivo. Nosotros decimos, por ejemplo, vamos a la Revolución de Mayo. Entonces, está bien, fuimos independientes y libres de... Y hay que analizar hoy en este país
cómo es ese tema de la libertad, sí en términos políticos, elegimos nuestros gobiernos, pero en realidad la dependencia económica, la entrega de la soberanía. Y tenemos que aclarar, por ejemplo, en los actos del 25 de mayo, que somos colonia inglesa en Malvinas. Ese es un dato importante, porque si no parece que vivimos en otro país y además crea ideas equivocadas, ¿no? Porque uno muchas veces escucha discursos decir el que quiere puede. Eso no es absolutamente verdad, en absoluto. Adriana, tengo una pregunta en relación, bueno, vos sos exdirectora de escuela, ¿cuál es la función del director y con qué se encuentra? Bueno, supongo que según la escuela donde le toque, pero el director tiene un puesto, digamos, mejor que los otros, más alto. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se tiene que encontrar quizás en la escuela? Si, bueno, tiene el mismo desgaste o no que los maestros de grado común, quizás. ¿Cómo es ese lugar? Sí, yo no podría comparar si tiene el mismo desgaste o no. Es una tarea diferente y es una tarea que en realidad dista mucho de lo que uno... Yo rendí concurso de ascenso y entré como directora por concurso. Siempre digo que creo que pude llevar adelante los 10 años de directora gracias a la gente con la que me encontré en esa escuela. Una escuela donde la gente quiere mucho a la comunidad, los chicos no se van, una escuela periférica donde los maestros no se van, queda allá por Estación El Gaucho, que ¿Por dónde es? Zona Estación Sur. El Gaucho, zona sur, Avellaneda y Arijón. Una escuela donde la gente está muy comprometida, hacen cosas maravillosas y creo que eso permitió que a uno lo acompañaran en su función, porque uno va a pretender incidir en algunas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con los procesos de aprendizaje, con armar proyectos. En realidad, tal como está planteado, la función del director no puede dirigir la escuela. ¿Por qué? Porque el director está como a cargo de todo y como responsable de todo, sería entre paréntesis, digamos, ¿no? Porque entonces estás el edificio, el comedor, las licencias, la gente, los problemas de la gente. Por lo tanto, uno vive dispersándose en mil pedazos, como decía el Estéfano, ¿no? Me he dado en tantos pedazos que ahora que me busco no me encuentro. Eso por ahí pasa. También le pasa al maestro, que por ahí pretende y que irrumpe en los problemas de la gente, porque la verdad que yo tampoco estoy de acuerdo con esta idea de que a los padres a los padres les importa. Los padres hacen lo que pueden porque la gente está viviendo muy mal. Y aparentemente vamos a seguir por este camino, porque si no no hay indicios desde arriba al menos de que esto cambie, ¿no? Adriana, me quedo con algo que decías recién que me pareció... cuando se habla desde el gobierno, ya sean voceros o formadores de opinión en los medios, cuando hablan, ya podemos decir hasta en contra directamente de los docentes, desde esta posición de tienen a los pibes de rehenes y cosas por el estilo, que son lugares comunes ya, además. Digo, por ahí no es importante algo que leía de Manuel Becerra, que escribe mucho sobre educación. Planteaba esto de que también, digo, discursivamente y frente a los medios y incluso frente a los padres, también no es interesante plantear esto, digamos, si bien hay reclamos que van desde lo salarial a los planes de estudios, desde las condiciones para cursar hasta el comedor escolar, digo, no es por ahí para desandar un poco ese discurso, esos lugares comunes, hablarlo como de trabajador a trabajador, que es lo que veo que por ahí hace falta, o es lo que buscan separar al docente como si fuera, no sé, algo abstracto, y que no es un trabajador también, y que no es uno más, y que también tiene sus hijos y que lo manda a la escuela. Digo, por ahí ese camino lo veo, o al menos que intentan evitarlo, o siempre se corre el eje de la discusión desde quienes quieren correrlo al eje, y por ahí los padres plantean esto, y bueno, ¿y yo con quién dejo a mis hijos? Ahora que hay paro, y si yo tengo que ir a trabajar, bueno, el docente también es un trabajador. Digo, por ese lado me parece como que hace falta quizás más ahondar por ese lado, o buscar esa salida frente también a la sociedad. Buscar hacer más cosas juntos, tal vez, y poder, porque en realidad
cuando se plantea esto de si los afecta o no afecta los días de paro, en realidad el paro afecta en cualquier área del trabajo que se haga, porque por eso se hace, porque es la única forma que el trabajador tiene. Por eso esto de que afecta, pero afecta, ¿de qué modo podemos hacer escuchar? Porque en realidad, por suerte que existen los sindicatos, por suerte que existe el derecho a huelga, si no, tal vez en intenciones de algunos ya hubiéramos vuelto a la época de la esclavitud, donde no había... Y por suerte existen los piquetes. Y por suerte existe, exactamente. Y por suerte existen los piquetes. Adriana, la verdad que un lujo, te agradecemos muchísimo y te esperamos el próximo miércoles. Bueno, la verdad que tenía muchas cosas para decir, pero uno se va apasionando, porque si hay algo que somos los docentes apasionados. Bueno, pero ya tenemos un año por delante. Muchas gracias. Bueno, exactamente las 11 de la mañana, hora de tanda, y después volvemos con toda la información acá en El Dedo en la Llaga.